Buenos días, hoy 27 de marzo de 2020, en el marco del COVID-19 y las afectaciones de salubridad pública que tenemos en el país, he decidido grabar este pequeño video para hablar sobre pedagogía y formación docente en Colombia. Ante todo, dar cuenta de la constitución del rostro del maestro en Colombia, su devenir y las diferencias que hay entre maestro, profesor y docente. En el marco del seminario que hemos trabajado en la maestría en educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, hemos hablado cómo surge el maestro como funcionario público en Colombia, producto inicialmente de unas condiciones históricas que determinan su constitución inicial. Tenemos que remontarnos desde finales del siglo XVIII, cuando en 1767 se da la expulsión de los jesuitas, ¿no?, de esta congregación religiosa, que se convierten en el primer antecedente de lo que es la escuela pública en Colombia, en el sentido en que las congregaciones religiosas, y particularmente la congregación jesuita, se constituyen no solamente en una congregación cuyo objetivo fundamental es la evangelización de los indígenas, sino su primera educadora. La primera preocupación que tiene la congregación religiosa y que tiene el Estado sobre la educación tiene que ver con la educación de la población indígena y lo que tiene que ver con las prácticas de disciplinamiento y prácticas de policía que posteriormente conllevó cuando se desarrollaron las villas y pequeñas ciudades en la Nueva Granada. También efectivamente detrás de estas congregaciones religiosas se encuentra el antecedente directo de lo que es la escuela pública. Particularmente las primeras capillas, iglesias y primeros conventos se constituyeron a la vez en la primera experiencia de lo que fue la escuela para muchas de estas comunidades, quienes a la vez que asistieron a su proceso de evangelización vivieron sus primeros procesos o experiencias educativas en estas instituciones y en estas estructuras físicas y edificios. La expulsión de los jesuitas conllevó a evidenciar de que había una ausencia de maestro, es decir, no había un funcionario como tal encargado de la educación de la población, y también una ausencia de escuela. Luego de la expulsión de los jesuitas en 1767, en 1775 se da la primera disposición del Estado, léase la corona española, con relación a la educación de la población. Esta primera disposición de carácter educativo en el marco de las reformas borbónicas da cuenta de que efectivamente la educación de los niños no es una responsabilidad ni de la iglesia ni de la familia, sino es una responsabilidad directamente del Estado. El Estado desde 1775 se reivindica para sí esa responsabilidad y ese derecho que es la educación de la población. Esa reivindicación pues conllevó a establecer y comenzar a delimitar el rostro del maestro. ¿Quién podría ser maestro a finales del siglo XVIII? Un funcionario de buena procedencia, de buen origen, que supiera leer, que ante todo fuera diestro en la lectura, la escritura, los conocimientos básicos de matemáticas, es decir, que garantizara la enseñanza de la escritura, la lectura y los números, como también efectivamente garantizar la formación moral de la población. Desde las postrimerías del siglo XVIII se evidencia que efectivamente donde termina la labor de la iglesia inicia la labor de la escuela, donde termina la labor del maestro, la labor del cura, inicia la labor del maestro, y efectivamente el maestro, además de dar cuenta de un proceso básico de lo que es la alfabetización de la población y conocimientos básicos en matemáticas, se constituyó a la vez en el principal garante de la educación moral de la población. Esos tres elementos se constituyen en lo que sería la delimitación de ese funcionario público, o sea, ese funcionario público llamado maestro, ¿no?, porque desde 1775 hasta 1822 no fue muy claro el nombre de ese nuevo funcionario. Ayo, preceptor, amigo de los niños, como lo denominó Francisco José de Caldas en 1808, o maestro, como se comenzó a definir hacia 1822 con la primera
reforma educativa, la materialización de lo que es el sistema de instrucción público liderado bajo el proyecto republicano, ¿no? Bajo este proyecto, Francisco de Paula Santander materializa lo que es un proyecto de instrucción pública de carácter eminentemente lancasteriano, y efectivamente materializa lo que es la primera escuela normal lancasteriana acá en Bogotá. Efectivamente, hacia 1822, además de los elementos básicos de lo que era la procedencia del maestro, su buen origen, que fuera una persona diestra en la lectura, la escritura y la matemática básica, que fuera un garante de la moral, lo que evidencia la primera escuela normal lancasteriana es que efectivamente el maestro asistía a la escuela normal para formarse, es decir, se trasciende de esa lógica en la cual el maestro al parecer nace, no es un maestro que a finales del siglo XVIII se reivindica ante la población y ante la corona como un posible educador, en la medida en que es portador también de una vocación heredada de la educación tradicional de las congregaciones religiosas, a establecer desde 1822 la necesidad de que el maestro viva una experiencia de carácter institucional y, por qué no decirla, comunitaria, que tiene que ver con su formación en las escuelas normales lancasterianas. De hecho, desde 1822 hasta 1845 o inclusive hasta 1870, en la reforma educativa que lideran los radicales liberales, en ese periodo se constituye un tipo de maestro eminentemente lancasteriano, maestro que en buena medida es el iceberg o la punta de lanza de lo que es el sistema lancasteriano en términos de lo que es el disciplinamiento. El objetivo fundamental de la escuela lancasteriana es disciplinar la población, y efectivamente el maestro lancasteriano es un maestro eminentemente disciplinador, cuyo principio fundamental es la letra con sangre entra y la labor con dolor. El disciplinamiento de la población iba acompañado del castigo físico infamante y la humillación del niño como una medida que hacía parte y una decisión que podía tomar el maestro y que hacía parte de su práctica, entre comillas, pedagógica dentro de la escuela pública colombiana. Efectivamente, el maestro lancasteriano es un maestro, además que disciplina a la población, enseña a leer, escribir y contar, efectivamente también es garante de la moral, y posteriormente se hace cargo de otra serie de responsabilidades de lo que es el mundo escolar, lo que es la gramática, lo que es también el conocimiento de la historia universal, de la historia nacional de carácter patriótica, donde efectivamente para Santander la nueva historia era una historia alegórica, patriótica, que tenía que romper con el pasado colonial, y aparecen otra serie de obligaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el dibujo, por ejemplo también con elementos básicos en la formación doméstica de las niñas, que también efectivamente son tenidas en cuenta en el proceso de escolarización de las reformas educativas del siglo XIX. Este maestro lancasteriano es un maestro que se basa bajo un principio del mínimo esfuerzo, ¿no? Lo fundamental de este maestro lancasteriano como funcionario público es garantizar en buena medida, con pocos recursos, la presencia de la escuela pública, es decir, un maestro se hace cargo de una gran cantidad de niños, y efectivamente es un maestro que se basa bajo el principio de mínimo esfuerzo, en el sentido en que tiene para su apoyo y colaboración la presencia al menos de 4 monitores: el monitor de disciplina, el monitor de lectura, el monitor de escritura, el monitor de matemáticas y el monitor de dibujo, ¿no? Cada uno de estos 4 monitores se constituyen en un elemento clave para facilitarle el trabajo al maestro lancasteriano, y en buena medida empodera a estos monitores para garantizar un proceso de enseñanza que por lo general iba tomado de la mano de eminentemente ante todo una característica memorística, una propuesta memorística en el proceso. Yo diría clave como que evidenciar ese rostro del maestro, cómo se va transformando, ¿no? Ese maestro que el Estado intenta dilucidar, o la corona española a finales del siglo XVIII, y el que termina de delimitar la reforma de instrucción pública de Santander en 1822, en el sentido en que el maestro asiste
a la escuela lancasteriana para apropiarse de un método, el método de enseñanza lancasteriano, y efectivamente establecer unas prácticas de disciplinamiento y de educación garantizadas a través de los monitores. Luego efectivamente viene otra discusión importante producto de la reforma educativa de 1870. ¿No? Esta reforma educativa para algunos es la primera reforma educativa del país, en el sentido en que fue una reforma que lideran los radicales liberales del momento. Acordémonos que entre 1863 a 1886 Colombia es un estado federado, Estados Unidos de Colombia, y en el marco de ese concepto de lo que son los Estados Unidos de Colombia, 9 estados federados, la disposición de la reforma educativa 1870 es materializar en cada uno de los 9 estados federados 2 escuelas para la formación de maestros o 2 escuelas normalistas. Efectivamente, estas escuelas normales, una para mujeres, otra para señoritas, debían garantizar el proceso de formación de maestros, pero yo diría con unos elementos fundamentales que los diferenciaron de la escuela lancasteriana o de la escuela normal lancasteriana de 1892. Primero, en las escuelas normales que surgen producto de la reforma educativa de 1870, se establece de entrada el Estatuto de Infancia, ¿no? Efectivamente, el peso que tuvo el discurso de Pestalozzi en la reforma educativa de 1870 es evidente cuando se consultan los documentos de la época, en el sentido en que detrás de la reforma hay una propuesta de pedagogía moderna que tiene que ver con el concepto de Pestalozzi, cosas y experiencias antes que palabras, ¿no? Efectivamente, esa pedagogía experiencial, donde efectivamente se respeta la intuición del niño, donde se respetan sus sentidos con el objetivo de que a través de sus sentidos, el tacto, el oído, la visión, efectivamente el niño interactúe con la naturaleza y materialice los primeros insumos de lo que es la representación del mundo, la representación de las personas y las cosas, se constituye en un elemento clave en el sentido en que la pedagogía de la objetivación es una pedagogía de carácter eminentemente experiencial, donde se reconoce además el potencial intelectual del niño. Un elemento clave también de la reforma educativa de 1870 es que además de basarse basarse en los principios pestalozzianos, reconoce el Estatuto de Infancia. Efectivamente, la infancia pestalozziana en algo se diferencia de lo que es la infancia que descubre Rousseau en 1762 en el Emilio, ¿no? Es una infancia, efectivamente no una infancia blanca, oligárquica y pura, sino efectivamente la infancia pestalozziana es una infancia que por lo general proviene de los sectores populares, es una infancia pobre, demanda de la presencia del maestro, de su asistencia y cuidado, de prácticas de carácter eminentemente amoroso o un amor ilustrado, y efectivamente demanda de lo que es la escuela pública, ¿no? La diferencia entre Rousseau y Pestalozzi es que Rousseau no ve necesaria la escuela como institución, Pestalozzi sí la ve necesaria como una institución que facilita el proceso educativo del niño, ¿no? De ahí efectivamente sus obras de cómo Gertrudis educa a los niños, donde está el papel de la madre, el papel del educador, pero también el papel de la municipalidad, garantizando la escuela pública como institución, y efectivamente la manera como el pedagogo o el maestro moderno efectivamente reconoce también las transformaciones cualitativas que vive el niño. Efectivamente, el niño vive una serie de transformaciones cualitativas que el mundo adulto debe valorar, y que efectivamente el proceso de aprendizaje del niño es muy particular, y bajo ese principio de proporcionalidad el maestro tiene que actuar. Entonces ese segundo elemento es importante en el sentido en que, si bien en la escuela lancasteriana y en la escuela normal lancasteriana el maestro se apropiaba de un método de enseñanza, en la escuela pestalozziana, a la vez que se apropian de un método de enseñanza, los primeros normalistas establecen el Estatuto de Infancia. También efectivamente en la escuela pestalozziana y en la escuela normal que surge de esa reforma, se reivindica al maestro como un ser humano, ¿no? Un ser humano que efectivamente tiene que establecer
relaciones horizontales de respeto, de afecto, de amor ilustrado con los niños, y efectivamente en esas interacciones se facilita el proceso de educación, ¿no? El proceso de enseñanza, pero también el aprendizaje de los niños, donde efectivamente es ese conocimiento que adquieren los niños en la escuela y en la interacción con el mundo adulto debe tener un carácter significativo mucho más profundo en la medida en que le permita en algún momento desenvolverse como sujeto moral, ¿no? Diferenciar lo bueno de lo malo, constituirse en términos éticos, establecer la recta disposición de las cosas, la decisión correcta, y en algún momento en ese proceso paradójico que garantiza la pedagogía moderna, que es un proceso de continua vigilancia del mundo adulto frente al mundo infantil, garantizar la autonomía y garantizar ante todo lo que el pensamiento ilustrado en su momento denominó la mayoría de edad. Entonces, en esa reforma educativa de 1870 establecemos también otro rostro del maestro, un maestro pestalozziano que establece el estatuto de infancia, es dueño de un método y se reivindica como un sujeto, ya como un maestro que establece una relación horizontal con el niño. Luego efectivamente pues se da unas discusiones fuertes a finales del siglo XIX, comienzos del XX, ante todo el papel de las congregaciones religiosas, el monopolio que logra establecer la congregación lasallista, no solamente en su propuesta de educación técnica, ¿no? Hoy en día tenemos el Instituto Técnico La Salle, que es todavía muestra del monopolio que ellos establecieron en la educación técnica, sino también el monopolio que los lasallistas lograron materializar en la formación de maestros en las escuelas normales de finales del siglo XIX y comienzos del XX, ¿no? En la Escuela Normal Central, acá en Bogotá, y también en las escuelas públicas. De hecho, pues el maestro lasallista es un maestro que en buena medida se forma como maestro, no tanto desde la perspectiva pestalozziana, sino a través de unas prácticas de enseñanza que había consolidado la congregación, y en buena medida el maestro lasallista se forma a través de lo que es el maestro ejemplar, ¿no? En las prácticas pedagógicas de las escuelas normales lasallistas, el maestro en formación debía observar los métodos de enseñanza del maestro formado, el maestro antiguo, el maestro con experiencia, y a través de ese aprendizaje efectivamente se garantizaba su proceso de formación y lo que posteriormente sería su intervención en las escuelas públicas del país. Son escuelas rígidas, con un proceso de disciplinamiento suspicaz, ¿no? Donde efectivamente los lasallistas habían cuestionado en algún momento el castigo físico infamante y lo habían tratado de reemplazar por la emulación del maestro. Es decir, es mejor premiar al chico que castigarlo, es mejor efectivamente incentivar su trabajo en el salón de clase y fuera de él, pero tratando de obviar al máximo el castigo físico e infamante. Hacia 1917, pues se da el primer Congreso Pedagógico Nacional, y en el marco del primer Congreso Pedagógico Nacional, pedagogos de la talla de Agustín Neto Caballero, enfrentados con Martín Restrepo Mejía, le cuestionan a las congregaciones religiosas, ante todas las congregaciones de los hermanos cristianos lasallistas, a esa congregación, sus fallas en dos aspectos, ¿no? En el aprendizaje del niño, o sea, las prácticas de la congregación en términos pedagógicos no daba cuenta del por qué el niño no aprende, y el proceso de disciplinamiento, que seguía siendo un proceso de disciplinamiento rígido, y aunque ellos lo desconocieran, el castigo físico nunca logró ser erradicado de sus prácticas pedagógicas. Estos dos elementos conllevaron efectivamente a lo que 3 años antes había sido la irrupción de la escuela activa en Colombia y lo que posteriormente serían las reformas educativas de los años 20 y 30, ¿no? La segunda comisión pedagógica alemana, 1924-26, reivindica la necesidad de que los maestros sean formados no por congregaciones religiosas, sino por laicos, ¿no? De carácter eminentemente público y civil, y toma fuerza así la Normal Superior de Tunja, la UPTC, y el Instituto Pedagógico Nacional en 1927, hoy Universidad Pedagógica Nacional. En los años 30, efectivamente, en el marco de las reformas liberales, ya pasamos de una experiencia institucional donde efectivamente las escuelas normales
habían establecido un periodo de la historia de la educación en cuanto a la formación de maestros a lo que son las facultades de educación desde 1934-36, ¿no? En ese sentido, José Francisco Socarrás es uno de los directivos de la Escuela Normal Superior, y la Escuela Normal Superior la debemos valorar por varios aspectos. El primero de todos es que se constituye en la primera experiencia, una de las primeras experiencias de lo que es una facultad de educación. Había dado un antecedente previo el gobierno liberal en la Universidad Nacional, cuyo objetivo fundamental de estas facultades de educación no es formar ya al maestro, ¿no? Ese maestro de primeras letras, cuyo objetivo fundamental era formar a los niños de la básica primaria, sino efectivamente las facultades de educación desde los años 30 comienzan a formar lo que es al profesor, ¿no? Al licenciado en educación, al profesor con todas las connotaciones que tiene la palabra profesor en la modernidad. Es decir, el profesor viene de la palabra profesional, quien profesa una profesión, quien es dueño de un conocimiento o un saber disciplinar. En buena medida el profesor que forma la Facultad de Educación se diferencia de la escuela normal en el sentido en que es dueño de un saber disciplinar, no tanto de carácter pedagógico o que se ha materializado a través de su práctica, sino el licenciado en educación desde el año 36 se comienza a formar en un saber eminentemente disciplinar, donde efectivamente las facultades de educación forman licenciados en matemática, lengua castellana, ciencias sociales, ciencias naturales, matemática, física y biología inicialmente. Esos licenciados efectivamente son dueños de un saber disciplinar, por lo tanto su proceso de formativo desde la perspectiva de José Francisco Socarrás debía ser diferente. En ese periodo, en los años 30, se pasa de la pedagogía experiencial a la pedagogía experimental. Efectivamente, quien se forma en el saber disciplinar debe ser un científico en potencia o debe ser un muy buen investigador en su disciplina. En buena medida, el licenciado en educación debe acercarse al método científico, debe aprender a establecer problemas inicialmente en su disciplina, establecer unas hipótesis, unas metodologías y efectivamente establecer o dar cuenta de unos resultados. Desde la perspectiva de las facultades de educación, el método de investigación que establece la ciencia es muy cercano a los métodos de investigación que estableció la pedagogía. De hecho, en la Escuela Normal Superior se trabajó a John Dewey, ¿no? John Dewey efectivamente se basó en ese principio, en ese sentido en que en algún momento él trasciende la pedagogía experiencial a la pedagogía experimental y reivindicó los problemas que se plantean en el plano pedagógico, es decir, los problemas que se plantean en el plano de la pedagogía, de la práctica pedagógica, no son muy distantes a los problemas que establecen las disciplinas en el campo de lo que es su conocimiento específico. Entonces, hay unas transiciones importantes en el sentido en que el licenciado ya no establece tanto el estatuto de infancia, se despreocupa un poco del método pedagógico y efectivamente cuestiona el estatuto del discurso pedagógico, ¿no? Es decir, la pedagogía para Socarrás en la primera reforma dice, efectivamente no es una ciencia, es casi que menos que un saber y efectivamente a través de la pedagogía debemos solucionar las prácticas de enseñanza. Luego hay una reforma en el año 38 donde efectivamente él reivindica en esta reforma la presencia de la psicología acompañada, claro está, de la pedagogía y la práctica pedagógica, y se establece el Instituto Nicolás Esguerra para desarrollar las prácticas pedagógicas de los licenciados. En buena medida, los licenciados, al igual que los maestros que se forman en la escuela normal, también deben vivir esa experiencia institucional, inicialmente en la Facultad de Educación y también comunitaria, es decir, efectivamente vivir la experiencia, las prácticas pedagógicas y prácticas educativas en instituciones escolares para la educación secundaria. De hecho, la experiencia en el Instituto Nicolás Esguerra fue exitosa, varios de ellos, entre ellos Jaime Jaramillo Uribe, fue pues practicante, luego fue director de práctica pedagógica, fue profesor de la Universidad Nacional y es uno de nuestros grandes historiadores, padre de esta disciplina que es la historia política y social en Colombia, y muchos de ellos que se constituyeron a la vez que en licenciados
también en intelectuales de las ciencias sociales colombianas. En la Escuela Normal Superior efectivamente surge las ciencias sociales colombianas, posteriormente la Universidad Nacional en los años 60 y 70 vive un segundo resurgir de estas ciencias, pero efectivamente debemos reconocer que es en el marco de la experiencia de la Escuela Normal Superior que las ciencias sociales viven en su época dorada. Entonces es importante desde ese momento establecer las diferencias entre el maestro lancasteriano, maestro pestalozziano, lo que posteriormente sería la formación de el profesor o licenciado, dueño de un saber disciplinar, con todas las ventajas y desventajas que eso ha conllevado para nosotros. ¿No? Nosotros como licenciados siempre hemos vivido una situación tensionante entre qué es más importante, si nuestro saber disciplinar o la pedagogía. Efectivamente muchos de nosotros hemos optado por establecer un equilibrio entre nuestro saber disciplinar. En buena medida el buen licenciado debe conocer muy bien su disciplina, ya sea la historia, la geografía, la ciencia política, la economía, la sociología, y efectivamente debe preocuparse por la reflexión científica de lo que es la educación y a la par preocuparse por la práctica de enseñanza, en el sentido en que efectivamente el maestro se constituye como sujeto a través de las prácticas de enseñanza y el profesor mucho más, ¿no? En buena medida lo que garantiza a un buen profesor es que la enseñanza se materialice de manera exitosa y que ese buen profesor logre efectivamente dar cuenta de su conocimiento y efectivamente los estudiantes comprendan lo que él pretende enseñar. Esa situación queda irresuelta, ¿no? La tensión entre la disciplina, la pedagogía y la práctica pedagógica. En los años 50 viene la dispersión institucional de lo que son las universidades y las universidades públicas del país, la regionalización, la fragmentación y la privatización del sistema universitario colombiano. Esto busca ser enmendado solo a finales de los años 70 a través del decreto ley 080 del 80, que define un concepto de universidad moderno, ¿no? La universidad es aquella que ejerce la docencia, la investigación y la extensión, y efectivamente detrás del decreto ley 080 del 80 se busca reglamentar lo que es el concepto de universidad y lo que es el concepto de facultad. En este caso las facultades de educación sufren ahí un primer remesón de ajuste, y los licenciados efectivamente a lo largo de los años 80 siguieron siendo formados a través de prácticas eminentemente disciplinares, y yo diría casi que hasta finales de los años 90. Efectivamente a nosotros se nos formó bajo un principio básico, ¿no? De que la disciplina no es un conocimiento, no es una ciencia, efectivamente no es una disciplina, no es un saber, sino simplemente la pedagogía como experiencia se conquistaban en la práctica pedagógica, y en algún momento las disposiciones de las universidades, en algunas licenciaturas, no en todas, fue efectivamente fortalecer las prácticas pedagógicas. Esa figura del profesor efectivamente en los años 70 fue reivindicada más ante todo el peso de la oratoria, ¿no? En las facultades de educación hay un peso profundo de lo que es la oralidad, el mundo oral, ¿no? En buena medida el buen discurso, la oratoria casi que como ejercicio de lo que en los años 60 y 70 era sinónimo del buen maestro, fue reconocido por los estudiantes, y efectivamente para nosotros a finales de los años 80, comienzos de los 90, el buen maestro debía ser un buen orador, más que un buen investigador, más que una persona que acompañara la práctica pedagógica, efectivamente era por lo general un buen orador. Importante que tengamos en cuenta la situación de las facultades de educación a la par de lo que fueron también las reivindicaciones del movimiento magisterial colombiano, ¿no? Una vez nace la Federación Colombiana de Educadores en el año 59, se dan dos o tres elementos claves. El primero, la nacionalización de la escuela primaria mediante el decreto la ley 111 de 1964, y luego efectivamente viene la nacionalización de la escuela secundaria, ley 43 de 1975. A través de la nacionalización de la escuela, efectivamente el Estado colombiano reconoce casi que 180 años después de que efectivamente él es el principal responsable de la educación primaria y secundaria de los colombianos.